Hola a todos, la comunidad de líderes que nos están siguiendo en el podcast 1 a 1 de Rick Giacoman. Nos encanta que estés acá y nuestra meta es poderte llevar mucho más lejos, más rápido. Si eres nuevo a esta comunidad de líderes, quiero darte la bienvenida. Estoy muy contento de que seas parte, de que te estés introduciendo a lo que estamos haciendo. Y quiero platicarte un poco rápidamente de lo que hacemos. Una vez al mes nosotros deliberamos un podcast dentro de 20-25 minutos y nuestra intención es que el podcast pueda ser relevante, con información sólida, para que tú puedas estarlo discutiendo con tus equipos, con tu persona, con tu organización o con tu iglesia. Entonces, cada cuándo es una vez al mes, todos los miércoles. El siguiente mes estaré hablando acerca de las 3 inversiones más importantes de un líder, y realmente este es uno de los podcasts y el contenido de los que más me ha gustado hacer, y va a ser sumamente práctico en un mundo donde hay mucha oportunidad, donde hay muchas decisiones y la velocidad de decisión y de este mundo está viajando tan rápido. Tendremos que saber dónde tenemos que invertir nuestro tiempo, así que espéralo el siguiente mes. Y ahorita estamos en una serie titulada Liderando con Visión. Esta es la parte 3 de la serie. Si quieres estar liderando con visión y tienes más dudas, puedes ir a revisar los otros 2 podcasts que ya salieron. El mes pasado hablamos de comunicando la visión, y quiero darte un resumen rápido para que tengas introducción a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y este es son pensamientos claves. Es mejor ser claro y conciso que vago y extenso. Cuando estamos hablando de comunicación, es mejor ser claro y conciso que vago y extenso. Cuando comunicamos, no solo estamos hablando, estamos liderando. Entonces, grandes líderes son grandes comunicadores, y grandes comunicadores son grandes líderes. Y vimos 3 claves para comunicar con visión de una manera eficiente, efectiva y que la gente pueda entender, comprender y hacer. Entonces son 3 puntos. Cuando comunicamos tendremos que hacerlo claramente. El segundo punto es consistentemente, y la tercera es congruentemente. Cuando hablamos congruentemente, cuando quiero comunicar de una manera efectiva, me hago estas primeras 3 preguntas. Primeramente tengo que tener el fin en mente, y estas son las 3 preguntas. ¿Qué quiero que la gente sepa? ¿Qué quiero que la gente sienta? ¿Qué quiero que la gente haga? Información, emoción y acción. Si no tienes el resultado deseado de la comunicación que estás transmitiendo, la gente no lo va a saber. Constantemente hablamos un poco de tener procesos, juntas o desarrollo donde tú puedas estar comunicando la visión, puedas estar comunicando lo que hay en tu corazón, puedas estar comunicando lo que haya, pero de hacerlo de una manera constante. Yo lo hago con mis equipos una vez a la semana, y estas son 3 preguntas o 3 conversaciones donde se abre la conversación para hablar de visión, y es: ¿qué victorias podemos celebrar? Donde trae emoción a la organización. ¿Qué tenemos que mejorar? Siempre esa pregunta lo que hace es que nos lleva a pensar cómo es que podemos progresar como personas u organización. Y la pregunta número 3 es: ¿qué vamos a hacer esta semana para mejorar? O sea, nos aterriza a lo que tendríamos que estar haciendo hoy. Y cuando vamos a estar comunicando, vamos a comunicar de una manera congruente. ¿Por qué? Porque una acción habla más que 1000 palabras. Una acción habla más de 1000 palabras. Y este es el pensamiento final con el que cerramos el podcast pasado. De nada sirve tener una visión si tus decisiones no tienen la intención de cumplir tu visión. Así que vamos a ser congruentes con lo que estamos creyendo, hablando y por último haciendo. Así que el día de hoy estaremos hablando de cultivar nuestra visión. En otras palabras, de cómo podemos darle forma a la personalidad de nuestra organización. Cuando hablamos de cultivar, me refiero a cultura, la manera en la cual nosotros nos comportamos, la manera en la cual la empresa, organización toma decisiones, la manera en la que se comporta y responde ante los problemas, la crítica,
ante un cliente enojado. O sea, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es la manera en la cual nos comportamos y somos naturalmente? Para entender mejor la cultura y cómo puedes desarrollarla en tu organización, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que más valoro? Ya que lo que más valoras determina lo que haces. Lo que valoras determina lo que haces. Ese es en el mejor de los casos, cuando hay personas y líderes y empresarios siendo congruentes. Pero cuando no eres congruente, la cultura, creas otra cultura, aunque tengas tal vez en tu corazón otros valores. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco qué es la cultura, porque puede ser que todos tengamos diferentes perspectivas acerca de la cultura. La cultura es la personalidad de tu organización o incluso de tu misma persona. Entonces, cuando vas a un lugar, la cultura no es algo que tal vez normalmente esté escrito, sino es lo que se ve, lo que se respira y lo que tú puedes estar identificando rápidamente. La cultura se forma por lo que más valoras, pero no siempre lo que más valoras es lo que más haces. Entonces, en tu organización, este es un punto clave, en tu organización, aunque no haya sido intencional, ya existe una cultura, positiva o negativa. Hayas tú intencionalmente buscado la manera de crearla o no la creaste, ya hay una cultura. ¿Por qué? Porque la cultura se crea de una manera intencional o también intencional. Es como el crecimiento de un bebé. Un bebé puede crecer sanamente si intencionalmente le das una buena alimentación, tiene rutinas el bebé para que pueda irse desarrollando de una manera sana, o un bebé desnutrido que no tiene los mejores alimentos. ¿Qué es lo que va a pasar con el bebé? ¿Va a crecer? Sí, sí va a crecer, pero no de la mejor manera. Lo mismo es con la cultura. La cultura se crea aunque seas intencionalmente o no. La manera en la que se comporta es la cultura. Entonces, la única manera de vivir una cultura saludable es siendo claro e intencional. Queremos ser claros e intencionales. Tu organización nunca va a vivir una cultura filosa y saludable si no eres intencional en crearla. Tienes que ser intencional, tienes que buscar la manera en la cual puedes ir cultivando la cultura en tu organización. Entonces, la manera en la cual a mí me gustaría ilustrarte qué es la cultura es de la manera siguiente. La cultura en tu organización, iglesia o persona es como un terreno baldío grande. Si no eres intencional en crear un jardín, una estructura, una casa, con el paso del tiempo le caerá basura y además comenzará a crecer espinos y hierba mala que con el paso del tiempo te costará mucho plantar o remover toda la maleza que ya existe. Entonces, yo cada vez que paso que vengo llegando a mi casa, veo un terreno y hay dos cosas. Hay espinos y los espinos crecen como plantitas pequeñas, pero con el paso del tiempo tienen una forma y después de la forma tienen raíces y después se complica bastante remover esos espinos. Lo mismo pasa con la hierba. Entonces, una cultura saludable nunca será un resultado de la casualidad. Siempre hay una intención. Entonces, otra vez, tenemos que ser intencionales. En un terreno donde hay tierra, siempre pueden crecer hierba mala o hierba buena. La pregunta es, ¿qué tipo de cultura es la que estás teniendo en tu organización? Entonces, cuando quieres crear una cultura saludable, hay dos factores elementales que tenemos que tener en cuenta. La número uno, tenemos que ser claros e intencionales. Cuando quieres crear una cultura saludable, solamente puede hacerse realidad a través de siendo claro, teniendo claro cuáles son tus valores, cuál es la personalidad, cómo es que se comporta y poderlo describir de una manera entendible y repetible para que la gente pueda estar identificando rápidamente tu cultura y siendo intencional. Entonces, hay dos preguntas. Quiero hacer el podcast muy práctico
Para tener claridad y ser intencionales, tenemos que hacernos las siguientes dos preguntas. ¿Por qué existimos y cómo nos comportamos? Entonces voy a desglosar primero la de por qué existimos. Organizaciones exitosas entienden la razón fundamental de por qué son creadas y cuál es su intención y viven de acuerdo a ese propósito más grande. Es sumamente importante que tú sepas cuál es el motor y por qué existes. Esto siempre te va a ayudar a que no te separes del camino, a que puedas volver al camino rápidamente. Este es el corazón del por qué lo hacemos. Esas son las motivaciones más profundas del liderazgo de la empresa o la organización que llevan y mueven a las demás personas que están siendo parte de la misma organización. Entonces, el año pasado, Natalie y yo te lo voy a poner y te lo voy a ejemplificar para que tú puedas también estar identificando por qué existo, cómo puedo poner en palabras la existencia de mi iglesia, cómo puedo poner en palabras la existencia del negocio, cómo puedo poner en palabras la existencia incluso de mi persona. Entonces te lo voy a ejemplificar. El año pasado Natalie y yo somos grandes soñadores. Estamos emprendiendo. Yo llevo 10 años emprendiendo, creo que un poco más. Empecé a los 17, ahorita ya voy a cumplir 29. Entonces son 12 años que he estado en el mundo del emprendimiento. Amo, y la cultura en la que yo vivo es sumamente emprendedora. Y en el año pasado, algunos negocios y empresas que Natalie y yo tenemos comenzaron a crecer al punto que solamente ya no podría ser un solo emprendedor, sino que necesitabas un equipo. Entonces tomamos la decisión de crear un grupo que manejara las diferentes empresas que Natalie y yo estamos al frente. Y antes de juntar al equipo de personas que estaría en el grupo, Natalie y yo nos preguntamos por qué el grupo debe existir. ¿Por qué debe de existir? Entonces descubrimos que en el fondo de esta organización queríamos levantar emprendedores, y que estos emprendedores fueran la siguiente generación que cambien al mundo. Ahora, ¿cómo llegué a esa intención? ¿Cómo llegué hacia este punto? Entonces lo que estuve investigando de cómo puedes descubrir lo que hay dentro de ti o la razón de ser de la empresa u organización, tienes que preguntarte 5 veces el porqué de tu respuesta. O sea, el porqué de la pregunta de por qué existe. Por ejemplo, nos hicimos la pregunta, ¿por qué tiene que existir Grupo Element? Y nosotros dijimos, vamos a crear un grupo de emprendedores que maneje las empresas diferentes que nosotros tenemos. Y luego me hice esta pregunta, ¿por qué? Porque por medio del emprendimiento creemos que podemos crear un mundo mejor. Y otra vez, ¿pero por qué quieres crear un mundo mejor? Porque queremos hacer la diferencia. Otra vez, ¿por qué quieres hacer la diferencia? Porque queremos honrar a Dios con lo que ha puesto en nuestra mano, desarrollando emprendedores que cambien la historia. Otra vez, ¿por qué quieres levantar emprendedores? Porque son los emprendedores que crean nuevas maneras de vida y cambian este mundo por medio de los recursos que se generen de las empresas. Entonces, cuando yo constantemente o 5 veces le agrego el porqué a la respuesta final, me da la manera y la razón de ser de nuestra empresa. Y al último, nuestra manera y lo que mueve nuestra empresa es desarrollamos emprendedores que levanten empresas que impacten su vida, comunidad y mundo entero. Entonces este grupo yo lo estoy clarificando y a mí me estoy poniendo la fotografía tan clara que somos un grupo que desarrolla emprendedores. O sea, mi trabajo y el trabajo de Natalie y yo es desarrollar emprendedores. Entonces somos una empresa o un grupo que tiene la intención de capacitar, de levantar, de desarrollar la capacidad humana de cada persona. Entonces, cuando estás escribiendo tu razón de ser o el por qué existimos, te voy a dar 3 puntos claves. Cuando escribas la respuesta tiene que estar clara, que no, y tienes que tener en claro que no va a ser
el último proceso de clarificación. Nosotros lo hicimos hace tiempo y no es el último proceso de clarificación. Eso yo creo que va a ir evolucionando la manera en la cual nosotros estamos ejemplificando nuestra razón de ser. Entonces, punto número 2, que realmente sean los motivos verdaderos, porque hay veces que comenzamos a escribir cosas que ni siquiera están en nuestro corazón, que ni siquiera son reales. Entonces al menos tenemos que ser auténticos. Y el punto número 3 es clarificar tu propósito. No tiene nada que ver con el marketing externo o interno, o sea, es qué es lo que hay dentro de tu corazón, que las demás personas que se sumen se tienen que sumar a esa causa. Entonces tienes que ser auténtico, sincero, pero también real, y que tus motivaciones, la gente, cuando tú las transmitas, cuando tú estés cultivando la visión, cuando tú estés cultivando la cultura en los corazones de las personas y estés invitándolos a que se suman a los proyectos que tienes, realmente sean motivaciones sinceras. Entonces, esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es ¿cómo nos comportamos? Y la respuesta de esta pregunta es la personalidad otra vez de la empresa. En otras palabras, sus valores centrales. ¿Cuáles son los valores centrales de tu organización, de tu iglesia? Si no los tienes claros tú, menos las personas que están contigo. Cuando las organizaciones no tienen valores centrales, hay mucho control en las personas. ¿Por qué? Porque no hay valores que puedan hacerles saber a la gente cómo se pueden comportar. Entonces, si la gente tiene valores centrales, la gente va a saber cómo comportarse. Y si saben cómo comportarse, sabrán qué decisiones tomar. Una cultura sana crece y deja de querer controlar. Cuando tú tienes identificado tus valores, lo que da por resultado es crecimiento y dejar de controlar. Cuando todo te importa, quiere decir que nada te importa. Cuando todo te importa, nada te importa. Y un ejemplo tan crucial es el ejemplo de Starbucks. Y esto es lo que dijo el CEO Howard. Dice, en Starbucks siempre he dicho que no estamos en el negocio del café al servicio de las personas. Estamos en el negocio de personas sirviendo café. Me encanta cómo clarifica este CEO de Starbucks con esta sentence la intención más profunda de ellos. Nosotros no servimos café, nosotros servimos a la gente y les damos café. Ahora, yo no soy fan del café de Starbucks, pero sí soy adicto a la experiencia y al trato de Starbucks. Entonces ahí se está cumpliendo la visión del CEO. ¿Por qué? Porque he podido estar en más de 25 Starbucks alrededor de México y en tres países diferentes, y la experiencia siempre es la misma. Increíbles personas conectando por medio de tu nombre en el café en tu vaso, con una sonrisa en la cara y una atención de maravilla. Normalmente es el mismo concepto, cambian dependiendo de las ubicaciones, pero siempre creando momentos para que la gente pueda conectarse aún dentro del Starbucks. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que alrededor del mundo y con tantas sucursales y teniendo un impacto global, cómo pueden ser tan iguales en todos los lados? ¿Cómo le han hecho? La respuesta es, han cultivado la cultura de una manera clara e intencional. Y te voy a decir cuáles son sus valores culturales. No los tienen escritos en el Starbucks, pero los empleados y sus asociados lo viven de una manera increíble. Te lo voy a leer. Creando una cultura de calidez y pertenencia donde todos sean bienvenidos. ¿Alguna vez has ido a un Starbucks y no te sientes bienvenido? En lo personal a mí nunca me ha pasado y voy frecuentemente a Starbucks y siempre hay esa calidez y pertenencia, incluso en los ambientes, incluso, o sea, esta cultura se permea incluso en los arquitectos, los diseños que hacen, o sea, siempre hay calidez y pertenencia. El otro valor que tienen es actuando con valentía, desafiando el status quo. Cuando yo empecé a ir a Starbucks,
tú como consumidor puedes tener ciertas quejas por el café y recuerdo que, oye, es que yo no te pedí este café. Y normalmente en un restaurante, en una cafetería normal, lo que te va a decir el empleado te va a decir, sí, sí me lo pediste y no te lo puedo cambiar. Entonces empieza una discusión. Entonces yo cuando empecé a tener este tipo de dificultades, iba con el bartender, no sé cómo se les dice, pues. Y me impresionaba la manera en la cual ellos contestaban. Claro que sí, déjame te lo cambio. Y yo, ¿cómo? ¿Vas a desaprovechar la bebida de 70 pesos y me vas a dar otra nueva? Y sí, no pasa nada. Y luego una vez le digo, oye, ¿y me puedo quedar con la que no quise y me dar otra nueva? Y luego me dijo, sí, te la puedes quedar. Yo como que, wow, están desafiando el status quo. ¿Pero por qué? Porque son parte de sus valores elementales. Otro valor es estar presente, conectando con transparencia, dignidad y respeto. En lo personal, cada vez que voy, ¿qué es lo que hacen? Esto ya parece un comercial de Starbucks, pero estoy ejemplificando la cultura para que lo puedas entender. Cada vez que voy, la gente que te está atendiendo, la gente que está en el mostrador, yo nunca las he visto en el celular, o al menos no me he dado cuenta, pero cada vez que llegan ellos conectan a través de la vista, dándote el valor que mereces como persona. Yo digo, qué increíble cultura tiene esta organización. Ahora, Starbucks gasta millones de dólares en capacitación, motivación y creación de cultura. ¿Por qué? Porque todo su éxito depende de ella. Todo el éxito de tu organización depende de tu cultura. Así que aterrizando a cómo cultivar la cultura, cómo crear la visión. Ya después de que vimos cómo es que es tan crucial tener una cultura clara, entendible y repetible, puedes hacerte esta pregunta. Naturalmente, o sea, ya para nosotros decir, ¿cómo es que nosotros nos comportamos? Ya quiero escribir cuáles son mis valores y cómo es que vamos a hacer aquí en la organización. Yo quiero que te hagas estas dos preguntas. Naturalmente, ¿cómo somos? Te vas a juntar con tu equipo clave, con los líderes, con las personas que están en tu organización y van a preguntarse cómo nosotros somos. Y como ustedes somos es lo que define su cultura. Tal vez, Ricardo me dice, oye, somos un par de flojos, no nos gusta cómo somos. Bueno, ahí tendríamos que estar trabajando con otro tipo de estrategias, metodologías, pero estar extrayendo qué es lo que ya es la organización y cómo es que las cosas buenas se pueden comenzar a permear. Y la pregunta número 2 es, ¿qué es lo que se percibe a lo largo del tiempo? O sea, ¿cómo somos? ¿Qué es lo que se percibe a lo largo del tiempo? Es mejor tener una buena reputación, una respuesta hoy que una respuesta perfecta mañana. Entonces, cuando se trata de creando los valores de tu organización y tu empresa, o sea, escríbelos. Comienza a tener una respuesta hoy para que comiences a transmitir, a comunicar, a ser claro con la gente, a decirle, nosotros no somos así, nosotros somos de esta manera. Es mejor tener un plan ejecutado bien el día de hoy que un plan perfecto el día de mañana. Entonces, cuando queremos crear la cultura, tenemos que tener nosotros bien en claro quiénes somos y por qué existimos. Y cuando tengas bien definida esa información en tu mente, lo hayas pasado a papel, después es cultivarla, es ser intencional en crear momentos para inspirar, para corregir, pero todo a través de la cultura. Entonces, vamos a repasar los puntos de este podcast. ¿Qué es lo que más valoro? Ya que lo que más valoro determina lo que haces. El pensamiento clave es, en tu organización, aunque no haya sido intencional, ya existe una cultura, positiva o negativa. Cuando quiero crear una cultura saludable, los dos factores elementales son los siguientes. Tienes que ser claro e intencional. Una cultura sana, solo se crea a través de la intencionalidad. La única manera de vivir una cultura saludable es siendo claro e intencional. Tu organización nunca va a vivir una cultura filosa y saludable si no eres intencional en crearla. Tienes que ser intencional en estar liderando con claridad y intencionalidad. Entonces,
Último, para tener claridad tenemos que hacernos las siguientes 2 preguntas. ¿Por qué existimos? Recuerda el ejemplo que te dije. ¿Por qué 5 veces? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos comportamos? Y aquí son las preguntas para discutir, para que te las lleves de tarea, para que las puedas hablar con tu equipo. En mi organización, ¿estoy siendo claro con mis valores? Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo es que puedo clarificar los valores? En cuanto a los valores centrales, ¿estoy viviendo y tomando decisiones conforme a ellos? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué tengo que comenzar a cambiar? Espero que te haya gustado el contenido de este podcast. A nosotros nos encantaría que te pudieras estar suscribiendo, que puedas estarlo compartiendo, calificarlo, que lo puedas calificar y compartir en tus redes sociales. Esto nos ayuda a estar impactando a más y más líderes, a llegar y tener más difusión y más visibilidad en las diferentes plataformas en las que estamos. Recuerda que el liderazgo no es una posición, es una decisión. Nos vemos el siguiente mes.